Mi general, si te parece, empezamos. Y hola a todos. El conferenciante de hoy pues, es el general don Moisés Manuel Fernández Álvaro, nacido en 1955, casado y con 2 hijos, según pone aquí en el currículum. Es ingeniero aeronáutico. Y bueno, aparte de la responsabilidad que tiene ahora, como decía, y de estar tremendamente ocupado, tiene también, la verdad es que un currículum impresionante, ¿no? Su especialidad es de aeronaves, misiles y motopropulsores por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica. Es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad de Sistemas Automáticos por la UNED. Hizo el máster de Sciences en Engineering Physics de especialidad láser por la Air Force Institute of Technology en Wright-Patterson, en Ohio, y es diplomado también en altos estudios de la defensa nacional, o sea, del CSDEN. Pertenece, como decía, al cuerpo de ingenieros del Ejército del Aire y ha llegado hasta a ser general de división. Ahora mismo su grado es de general de división y actualmente es en situación de retiro. Ha sido jefe de la Maestranza Aérea de Sevilla, jefe de la sección de Ingeniería de Sistemas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, subdirector de Gestión de Mantenimiento, director de Infraestructura y también director de Ingeniería e Infraestructuras, también en el Mando de Apoyo Logístico. Ha estado 3 años destinado en Bruselas como jefe de la sección de programas de armamento, investigación y desarrollo del Estado Mayor Militar del Cuartel General de la OTAN, y se ha pasado casi 20 años destinado en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde ocupó diversos puestos, ¿no? Entre ellos el de jefe de departamento de programas espaciales, subdirector general de coordinación y planes y subdirector general de sistemas aeronáuticos, que fue su último cargo allí en el INTA. En la actualidad es director de la Estación Espacial de Robledo de Chavela, de la NASA/INTA. En 2018, el general Fernández fue distinguido con el Premio de Ingeniero del Año, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. En 2019, elegido académico de número de la Academia de Ciencias y Artes Militares. En el año 2020, elegido vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos y vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España también. Y este año ha pasado a formar parte del Consejo Asesor de la Escuela Técnica de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, de la ETSIAE, de la Universidad Politécnica de Madrid. En la conferencia de hoy nos va a hablar de algo que yo creo que es nuevo para todos y me parece súper interesante, y que es la importancia que tiene la red de comunicaciones del espacio profundo y que es básica para apoyar las misiones interplanetarias que se realizan tanto dentro del sistema solar como fuera de él. Nada menos, y como decía, pues yo creo que es muy nuevo para nosotros y estamos deseando oírte, mi general. Así que la palabra, tuyo el avión, y cuando quieras, pues empezamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, mi general Santos. La verdad es que lo primero que quiero es, antes de empezar a manipular aquí para compartir una presentación que me va a servir de base para contaros, bueno, pues una serie de cosas que a mí cada día me siguen pareciendo apasionantes y que por circunstancias del destino, pues efectivamente, después de terminar mi carrera, digamos, militar en el Ejército del Aire, pues he podido continuar la labor activa una vez retirado, pero no mentalmente, ahora mismo como director de la estación de Robledo. Bueno, por eso quería decir eso, agradecer a la asociación el darme, digamos, esta oportunidad de hacer un poco de profeta también de este tipo de cosas. Entonces, si soy capaz, vamos a intentar, vamos a ver, vamos aquí, por ejemplo, y vamos a ver esta de aquí.
Y yo creo que hacemos esto. Y yo creo, entiendo que se está viendo, vamos a ver, vamos a ir al principio, aquí. Santos, te pregunto, ¿se ve la primera slide de la presentación? No, todavía no. Yo creo tendrías que pinchar en la. No, no lo vemos. Ignacio, colabora. Quizás sea la presentación de abajo, comunicaciones espaciales, presentación. Sí, yo creo que tienes que abrir ahí, Pincha en esa. El otro me da la impresión que es un enlace. Pincha en la de abajo. Sí, en la de antes. Vamos a ver, vamos a ver entonces. Vamos a ver, perdonadme. Tranquilo que esto, la informática se van a reír de mí, pero la carga el diablo. Esto es lo que tiene File Explorer. Vamos a ver. Ah, ya, vamos a ver. ¿Lo estáis viendo ahora, tal vez? Sí, ahora correctamente, sí. Perfectamente. Vale, ahora sí. Había un paso, efectivamente. Es que lo cierto es que haber varios sistemas, el que trabajamos, el oficial admitido con NASA es el WebEx. Y todos los demás, cuando hacemos incluso con ISDEFE, que tenemos el Teams, pues para mí es algo, bueno, que es distinto. El GoToMeeting también con el del Colegio de Ingenieros, ahora el Zoom, en fin, que cada uno tiene sus peculiaridades. Bueno, pues en primer lugar, como decía antes, daros a todos las gracias por permitirme esta oportunidad de comentar cosas bueno, que yo digo que son muy interesantes y muy curiosas. Y lo que he preparado es una serie de transparencias en las que, como mencionaba Santos, quiero hablar de dos cosas un poco al mismo tiempo. ¿Cómo surgen en España? Pues el tema de las comunicaciones de espacio profundo, es decir, cómo es que aparece la NASA, y bueno, pues dar en algunos momentos también unas pinceladas de esas peculiaridades que tiene las comunicaciones que llamamos de espacio profundo, que luego matizaremos. Yo esta mañana, hablando con unos compañeros, hablaba de comunicaciones cercanas cuando estamos hablando de los satélites, yo creo más conocidos por todo el mundo, los satélites de comunicaciones, los satélites de observación de la Tierra también, incluso la Estación Espacial Internacional. En fin, son para nosotros, como digo, son comunicaciones cercanas. Luego están lo que podríamos llamar comunicaciones lejanas, desde este concepto que serían las comunicaciones con la Luna. Todos seguro que habéis oído el programa Artemisa, que si no se retrasa más allá para julio aproximadamente, se podrá lanzar el primer cohete que va a circundar la Luna en esta primera misión para volver, dar unas cuantas vueltas, volver, y dentro de 2 años volver a enviar una misión tripulada en el, como dicen, la primera mujer que podrá pisar la Luna y la primera persona de color también que podrá pisar la Luna. Bueno, pues eso lo llamamos comunicaciones lejanas, pero para las antenas que luego os voy a enseñar siguen siendo para nosotros algo muy cercano. Realmente el diseño de todo este tipo de red y este tipo de antenas está pensado para, a partir, como digo, de la Luna, Marte, cinturón de asteroides, Júpiter, planetas exteriores e incluso, como mencionaba Santos, también fuera del sistema solar. Aunque parezca sorprendente, pues ahora mismo la Voyager, las dos Voyager, la Voyager 1 y la Voyager 2, están, al menos eso es lo que se estima por las mediciones de la información que periódicamente, de hecho casi todos los días, recibimos de ellos, pues como digo, con esas mediciones que ellos hacen en el fondo de radiación, de la radiación que encuentran en su camino, pues se ha estimado que han salido ya del sistema solar. Bueno, pues volviendo al principio, todo esto empieza, las comunicaciones espaciales, pues empieza con la NASA. La NASA se funda en el año 58, ya en ese mismo año empiezan a poner, si hacemos un poquitín de historia, en marcha los programas Mercury, después viene el programa Apolo, y casi al principio, en el mismo año 58, pues antes de establecerse el primer acuerdo bilateral entre los dos gobiernos de Estados Unidos y del Reino de España, bueno, de España en ese momento, todavía no del Reino de España, pues en el año 64, como digo,
Pues en el 58 la NASA establece una primera antena de comunicaciones de 26 metros de diámetro ya, 26 metros, en Maspalomas, si alguno conoce aquello, en lo que es el faro de Maspalomas, pero en la parte de abajo, la que está casi al lado de las dunas, en la misma playa, dado que la Estación Espacial de Maspalomas actual está más arriba, que pertenece al INTA, y desde donde están pues dando pues servicio y comunicaciones y recepción de imágenes pues a muchas agencias e incluso también a la NASA en apoyos puntuales. Bueno, pues después de esa primera antena que se monta en Maspalomas, en el año 64, como decía, se establece el primer acuerdo bilateral entre España y Estados Unidos. Ese mismo año se inicia la construcción de la primera antena, en ese momento también de 26 metros, en Robledo. Y un año después, en el año 65, es cuando se inaugura, y además con la presencia, curiosamente, de los príncipes Juan Carlos y doña Sofía en aquel momento. En ese mismo año, la NASA, no solamente para tener las comunicaciones con el programa Apolo, que ya estaba cada vez demandando más y más información y necesidad de tener el contacto continuo con la nave, obviamente, pues establece acuerdos no solamente con España, como decía, sino también con Australia. Por eso, en esta primera slide vemos las tres banderas que son las que tenemos permanentemente allí en la estación. Quiero hacer un inciso en que en la estación de Robledo de Chavela el terreno pertenece al INTA, adscrito por tanto al Ministerio de Defensa, pero todo el material, todos los assets, como decimos, es decir, todo el equipamiento que tenemos allí, pertenece a la NASA. Bueno, la primera imagen es la que se encuentra casi toda la gente cuando viene desde Colmenar del Arroyo, puesto que nosotros estamos en una especie de pequeño valle que allá precisamente en el año 64-65 el general Bautista Aranda, en aquella época, pues que conocía toda aquella zona, puesto que tenía contactos cercanos en el Escorial, pues ya digo, en una revisión sobre el terreno para buscar el mejor emplazamiento con técnicos de la NASA, encontraron esta especie de pequeño valle situado cerca del propio Robledo de Chavela, de Colmenar del Arroyo y de Navas del Rey. Ahí es donde estamos. Y esta es la imagen, como digo, que se ve con la gran antena, que luego después comentaré, de 70 metros de diámetro y detrás el resto de antenas que tenemos en la actualidad. Esta imagen ya no es actual. Esta es la imagen aérea que teníamos y todavía tenemos dentro de la estación como emblema, que proporcionada gracias al CECAF, al Centro de Cartografía y de Fotografía del Ejército del Aire, que precisamente a finales del año pasado y en este año nos han realizado un nuevo estudio topográfico de todo el terreno y una nueva campaña de fotografía aérea, y he quedado con el coronel para finales de este mes de abril, pues, pues que visiten las instalaciones y de paso pues nos traerán y nos proporcionarán la nueva imagen actualizada. Pero esto me sirve para más o menos enseñar. Antes, la foto anterior, si veis el cursor, está hecha la imagen desde esa, donde tengo ya ahora mismo el cursor. La primera antena que nos encontramos es la gran antena de 70 metros. Esta otra antena, que está, bueno, voy a ir dando los nombres que tienen cada una de ellas. Todas empiezan por DSS, Deep Space Station. Y esta es la primera que, perdón, aquí quería estar todavía. Esta es la primera que dieron el número 63. Que esta no fue la primera es esta otra, que ahora mismo está ya inactiva, es la 61, y esta es la que, como antes decía, se inaugura en el año 65. Esta, la otra, bueno, tengo algún problema ahí con el cursor, pero bueno, esta es la que se inaugura luego en el año 64, esta es una que vino desde Fresnedillas, que es la 66,
y ya a partir de ahí ya se empieza esta antena, ya la 65, la 54, la 55, y las nuevas antenas que veremos en la siguiente imagen se construyen y se montan en esta dirección de la propia. Bueno, esta es una imagen desde Google Maps, desde el aire, en donde efectivamente vemos ya abajo del todo, las dos nuevas antenas. Aquí están, antes había mencionado aquí la 65, bueno, pues aquí tenemos la 53, la 54, 55 y 56. Estas dos que están aquí, han sido las nuevas 53 y 56 que se han inaugurado, esta el año pasado y esta este año, en el mes pasado, con presencia esta vez del rey Felipe VI, con lo cual ahora mismo tenemos aquí en la estación de Robledo el mayor número de antenas operativas de las 3 estaciones que forman parte de la red de comunicaciones, lo que nosotros llamamos DSC, Deep Space Communications, y eso permite dar el nombre también ahora mismo a la estación de Robledo, digamos, en el entorno oficial, es MDSCC, Madrid Deep Space Communications Complex. Bueno, hablaba de la red DSN que vemos aquí, Deep Space Network, y hablaba de las 3 estaciones. Las 3 estaciones, como antes comentaba, es la de Goldstone, que está en el desierto de Mojave, en el estado de California. Está la estación de Robledo de Chabela, el Madrid Complex, como dicen, y está la estación de Canberra, en Australia, que, por tanto, esto nos permite, estas 3 estaciones, 2 de ellas en el hemisferio norte y una en el hemisferio sur, tener, y ahora lo vamos a ver en la slide correspondiente, en la siguiente, en todo momento, independientemente de la posición de rotación de la Tierra, el poder asegurar que al menos una antena de alguna de las estaciones está en línea directa con cualquiera, en aquel momento, con la Luna, con las naves de la Apolo, y actualmente con cualquiera de las misiones, con cualquiera de las sondas o satélites que están en el espacio profundo, es decir, desde Marte y más allá, hasta el exterior del sistema solar. Esta slide, esta presentación ahora mismo, la imagen que tenemos, es lo que nos explica. Imaginaros, esto está en el plano bidimensional, pero si podéis imaginaros en el espacio las 3 dimensiones, en una geometría, digamos, esférica, es lo que nos ilustra el por qué. Y bueno, primero, que lo que vemos aquí, que la Luna está a 10 veces más lejos que la órbita esta que vemos aquí de puntitos, que la órbita geosíncrona, que es donde están situados todos los satélites de comunicaciones geosíncronos. Esta otra circunferencia fina, de trazo fino, que vemos aquí, que es de 600 kilómetros, es incluso una de las órbitas más altas de los satélites de observación en órbita cercana. Por eso antes os comentaba que para nosotros, entre los satélites geosíncronos de comunicaciones y los satélites en órbita baja de observación, para nosotros son comunicaciones muy cercanas. 10 veces de esto está la Luna, y a partir de ahí pues está mucho más lejos ya de todos los planetas exteriores. Bueno, pues esto en esta imagen, como se puede ver, siempre esté donde esté, digamos, cualquiera de los satélites, se asegura que en alguna de las estaciones está en línea directa. Para eso es necesario que efectivamente haya un overlap, o sea, es decir, un solape entre los campos de visión de Goldstone, de Madrid y de Australia, en Canberra. Bueno, todas estas antenas está considerado por NASA como una infraestructura crítica, y por eso tiene pues eso, un tratamiento muy especial en cuanto no solamente a la exploración científica, por donde empieza, sino también desde el punto de vista de sobre todo muy recientemente, de los ciberseguridad también.
Antes he comentado que la idea es volver efectivamente a la Luna, con lo cual ya lo que estamos controlando desde cada una de las 3 estaciones no son solamente unos artefactos, por muy caros que hayan sido, y por ejemplo, os doy unas cifras, el famoso satélite, el James Webb, el telescopio espacial James Webb, que se lanzó en la Navidad pasada, en el 25 de diciembre, después de casi, o casi diría algo más de 10 años de desarrollo, entre 10 y 15 años, y con un coste de 10.000 millones de euros. Por eso digo que por muy caro que sea, es algo mucho más crítico, son las tripulaciones humanas. Y por tanto, como digo, todo aquello que son comunicaciones, como bien sabemos todos, son susceptibles de ser hackeadas o de ser interrumpidas o de ser distorsionadas. Bueno, pues por eso está declarado por NASA una infraestructura crítica y tenemos que incorporar continuadamente las medidas más exhaustivas en cuanto a seguridad informática. Ahora mismo estamos dando servicio a casi 50 misiones. Antes he comentado que la estación nuestra, y lo veremos en la última slide, nosotros hacemos el seguimiento continuado o a través de 6 antenas. Ahora mismo en Goldstone tienen 5 antenas, están construyendo una sexta, y en Canberra tienen 4 antenas y próximamente iniciarán una quinta. Es decir, que nosotros ahora mismo, allí en Robledo, estamos proporcionando cada día entre el 40 y el 50% de la capacidad de comunicación con todas las misiones ahora mismo de NASA, y no solamente de NASA, puesto que apoyamos también a determinadas misiones cuando así no lo requieren, la Agencia Espacial Europea, la ESA, la japonesa, JAXA, la de Emiratos Árabes, que tiene también un orbitador para misiones de observación en Marte, alrededor de Marte, la Agencia Espacial también, la India, y puntualmente también a otras agencias espaciales damos servicio. Realmente, ¿qué tipo de servicios hacemos con estas antenas? Bueno, primero, dar una cobertura permanente. Los 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso, nosotros tenemos que dar servicio continuado y tenemos el orgullo de poder mencionar que durante los 2 años de pandemia no ha habido un solo día que se haya dejado de dar servicio operativo. E incluso durante la tormenta de nieve de Filomena, a principios en enero del año pasado, tampoco. Y digo tampoco porque, a pesar de que las 6 antenas que teníamos, 5 operativas, no la sexta todavía, no estuvieron en servicio, por razones obvias tuvimos que poner la antena de manera vertical para que no se acumulara la nieve, que el problema no fue la nieve, sino fue el hielo posterior. Pero, sin embargo, sí, desde nuestro centro de operaciones, y luego comentaré el por qué, puesto que están unidos las tres estaciones, fuimos capaces durante el turno de día gobernar las antenas de las otras 2 estaciones, tanto de Canberra como desde Goldstone. Por eso digo que dimos servicio continuadamente a pesar de la tormenta de nieve. Bueno, no solamente cobertura continuada, sino también lo importante es capturar toda esa información, es decir, toda la medida, es decir, el downlink. Y aquí voy a pedir perdón que vais metiendo palabras o palabras, como alguien decía en inglés, pedir perdón a Ignacio sobre todo, pero es digamos, la nomenclatura fácil para nosotros de comentar. Como decía, capturamos esa información, es la telemedida, que es la parte en definitiva para lo que se lanzan toda esta serie de satélites para obtener, como digo, información, vídeos, imágenes, medidas, incluso el estado de salud también de la propia nave. Por supuesto, enviar los comandos para bueno, pues decir qué es lo que tiene que hacer en cada momento, y también para pedirle al propio satélite que se haga un chequeo del estado de salud que tiene continuadamente, y proporcionar, y eso es muy importante, información de navegación, es decir, realmente a través de la señal de tiempo súper precisa, con unos masers, es decir, relojes atómicos de muy alta precisión,
a la temperatura del helio líquido que tenemos allí, dar una señal de tiempo súper precisa que a partir de ahí, por distintas técnicas Doppler y delta Doppler, podemos obtener la propia velocidad y la aceleración del satélite según se va moviendo. Esto digo, y como antes comentaba, es realmente crítico para que cuando desde cualquiera de nuestras antenas enfocamos al cielo, sea de día o sea de noche, tener nuestros algoritmos la información precisa de dónde tenemos que apuntar, dónde se encuentra cada una de estas misiones. En esta transparencia, pues se resume un poco estas, como decía, estas tres funciones básicas, que es la de telecomunicaciones, en la cual tenemos el downlink, tenemos, es decir, toda la telemedida que obtenemos desde cada uno de los satélites, el uplink, es decir, todos los telecomandos que le enviamos al satélite, el tracking, es decir, la información de seguimiento de dónde se encuentra en cada momento y, por tanto, la información de la navegación, los datos de navegación de cada uno de las misiones. Y, además, adicionalmente, pues también hay misiones que sí que están muy aprovechadas por la NASA y muy poco aprovechadas, desgraciadamente, por la comunidad científica española de utilizar estas antenas de radiotelescopios. Voy a introducir aquí ya el tema de las bandas de frecuencia en las que estamos trabajando. Si me vuelvo a la parte de comunicaciones. Nosotros ahora mismo, la antena grande, que antes he mostrado en una de las transparencias, tenemos capacidad de transmitir, por tanto, en el telecomando, hasta 20 kilovatios de potencia. En Goldstone ahora mismo tienen una hasta de 80 kilovatios que utilizan puntualmente, y en algún momento tuvieron alguna antena transmitiendo hasta 400 kilovatios. Bueno, eso, o como podemos imaginar, estas muy altas potencias tiene una serie de implicaciones, sobre todo en el entorno aéreo, y por eso tiene que haber una zona de exclusión aérea y llegar a una serie de acuerdos con aviación civil, por supuesto, y aviación militar, obviamente, ¿no? Bueno, entonces ahora mismo ya digo, tenemos lo máximo transmisor de potencia de 20 kilovatios, pero está previsto en las dos últimas antenas que se han instalado y puesto en servicio, la posibilidad a lo largo de esta década de llegar a instalar también el transmisor de 80 kilovatios. Bueno, eso es para transmitir. ¿Y en qué bandas estamos transmitiendo y recibiendo? Bueno, pues inicialmente se empezó a utilizar la banda S, es decir, entre el 1,8 y 2,1, 2,2 gigahercios. La banda central, la frecuencia central, en los 2 gigahercios. En aquella época, estamos hablando de los 60, de los años 70, incluso de los 80 y 90, no había ningún tipo de problemas, no había nada, ningún tipo de interferencias, digamos, civiles que estuviera entrando en esas frecuencias. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Ahora con el 5G, sobre todo, estamos ya muy cercanos de los 2 gigahercios, y eso nos ha obligado, ahora mismo utilizamos solamente la banda S para las misiones más antiguas, por ejemplo, las Voyager, como antes decía, pero también las New Horizons, es decir, las misiones más antiguas. Ahora, poco a poco nos hemos tenido que ir, también por otros motivos que ahora comentaré, a bandas superiores, banda X, cuatro veces los 2 gigahercios, es decir, estamos en los 8 gigahercios. Ahora, la mayoría de las misiones estamos trabajando en la banda X. Pero eso no ha sido suficiente. Esto ahora mismo, para las misiones, sobre todo de los rovers marcianos, que necesitan comandos cada vez más complejos, tenemos que ir a bandas superiores y nos estamos yendo 4 veces los 8 gigahercios, a los 32. Y entonces estamos ahora mismo en la banda Ka, que aquí lo vemos en el downlink, en recepción, banda S, banda X8 y banda K 26 también, o 32. Banda K se está utilizando 26 GHz para el telecomando, es decir, en el uplink, y los 32 GHz, la parte superior de esta pequeña subbanda, para el downlink. ¿Por qué siempre un poco superior la frecuencia en la recepción de la telemedida? Puesto que porque la cantidad de datos que se reciben es muy, muy superior a la de telecomando,
y también el data rate, es decir, la velocidad de datos con la que estamos recibiendo la telemedida, perdón, la telemedida es muchísimo mayor. De hecho, estamos ahora mismo en las comunicaciones con Marte, recibiendo telemedida en el entorno de los 6,6, incluso en algunas, las nuevas misiones, por ejemplo, en el James Webb, estamos trabajando ya casi con los 100 megabits por segundo, y lo que se pretende cuando se utilicen estas antenas, que haré luego un inciso para las comunicaciones con la Luna, se pretende llegar a 0,5 gigabits por segundo, es decir, del orden de los 500 megabits por segundo. ¿El por qué tan velocidades de telemetría tan alta? Para poder por recibir los datos biométricos de los astronautas que en todo momento. Eso va a imponer en las comunicaciones con la Luna, de nuevo, unas exigencias que hasta ahora no tenemos con ninguna de estas sondas o satélites, puesto que la cantidad de datos que se van a generar, no solamente de vídeo en tiempo real, no solamente imágenes, o de los datos de tipo científico que hagan en los ensayos que hagan allí, sino sobre todo del estado de salud permanente y continuamente de los propios astronautas allí. Por eso digo que hay que ir a unas velocidades de transmisión de datos mucho más altas, y eso nos ha obligado a irnos a bandas cada vez más altas. Pero ahí estamos llegando a cerca del límite. El límite ahora mismo es una banda Q que hay, tenemos también, pero de manera experimental para algunas misiones científicas, y que hacia el final de la presentación comentaré que nos tendremos que ir a otro tipo de comunicaciones. Bueno, en la siguiente transparencia es simplemente para, bueno, cuando se establecen las comunicaciones desde el punto de vista, digamos, ingenieril, pues hay que hacer el balance del enlace, hay que tener en cuenta mucha serie de parámetros, he comentado algunos de ellos, tanto para definir, porque se trata de mantener el enlace continuo entre el satélite, el spacecraft, y la estación terrena, la antena. Y ahí tendremos que tener en cuenta cuál es la velocidad de datos que nos vamos a intercambiar, la potencia, como antes he comentado, que tenemos que generar. Antes decía, y ya voy introduciendo cosas, las comunicaciones con la Luna realmente está muy cerca. De verdad, realmente no necesitamos antenas de 70 metros ni de 34 metros. La antena óptima sería del orden de los 18 metros, que posiblemente en un próximo futuro, como digo, se vayan a incorporar también en las 3 estaciones que antes he comentado. Pero tampoco necesitamos potencias de 20 kilovatios. De hecho, el balance de enlace, a pesar de que manejemos una velocidad muy alta de transmisión de datos, con 250 vatios, es decir, 0,25 kilovatios, tenemos suficiente. Bueno, la longitud de onda, que antes he comentado, de cómo nos hemos ido hacia frecuencias más altas y, por tanto, longitudes de onda cada vez más pequeñas, eso nos lleva también a otro tema. Cuando estamos en longitudes de onda cada vez más pequeñas, sobre todo en ondas milimétricas, como antes mencionaba, de los 32 gigahercios, ya empieza a ser a esas frecuencias significativo las pérdidas por lluvia, por ejemplo, por pérdidas ambientales. Entonces, bueno, es siempre cuando se va a elegir una determinada frecuencia y una determinada antena para conectar con una misión, hay que hacer previamente una serie de estudios para tener cierto que vamos a asegurar ese enlace. El diámetro de la antena, el diámetro de la apertura, alguien hablaba de un símil: cuando nos vamos cada vez con satélites cada vez más lejos, necesitamos cada vez orejas más grandes, por tanto antenas más grandes, pero también gargantas más altas, ¿no? Más profundas, más sonoras. Por eso íbamos hacia potencias también cada vez mayores. Aquí ya, entra en juego también el tema de las eficiencias. Ya estamos cada vez en márgenes cada vez más ajustados, y por tanto todas las pérdidas de apuntamiento, estamos hablando, y luego lo veremos en alguna transparencia, de precisiones del orden ya de nanoradianes, y por tanto eso implica en el apuntamiento, el haz de apuntamiento cada vez tiene que ser más fino, y estamos hablando ya de miligrados de ancho del pincel o del haz
que está enfocando hacia el satélite. El ruido de los propios receptores, antes mencionaba de oídos muy grandes, orejas muy grandes, pero eso también implica oídos muy finos, con lo cual tenemos que, y antes hablaba de toda la electrónica, tenemos que trabajar a temperaturas muy bajas, del orden de los 250 grados por debajo del cero, es decir, muy cercano al cero absoluto. Estamos trabajando en los receptores de muy bajo ruido, como con temperaturas en el entorno del helio líquido. Bueno, todo esto, lo que antes he comentado, nos lleva a establecer el balance del enlace, en el cual tenemos que tener en cuenta que el downlink, es decir, la capacidad de recibir esa telemedida, es siempre mucho más crítica que el telecomando. En esta imagen que tenemos aquí, simplemente para darnos una idea de qué tipo de cómo sensible es ese oído, ¿no? De cómo sensible es esa recepción que tenemos en nuestras antenas. Bueno, pues alguien ha hecho el cálculo de que si acumulamos la información ahora mismo, la potencia que recibimos de las Voyager, de la 1, desde la estación nuestra solo recibimos la 1, que está, digamos, por encima del plano del disco del sistema solar, ¿no? Y la Voyager 2 solamente se recibe, puesto que está, digamos, en el sur, permitidme hablarles de esa manera, es decir, por debajo del disco del sistema solar desde Canberra. Bueno, pues si acumulamos la potencia que se recibe de las Voyager durante 10.000 millones de años, lo más que llegaríamos a iluminar durante, pues, un segundo la lamparita del frigorífico. Eso nos da idea de cuán sensibles son las antenas que tenemos ahora mismo. Bueno, hablaba de las velocidades de datos. De las velocidades de datos. Bueno, pues esto simplemente nos va mencionando en el abscisas, según los años iban aumentando, cómo íbamos aumentando también los data rates. Estaba hablando de megabits por segundo, tal como estamos, pero la idea es seguir aumentando y, por tanto, por ejemplo, tomando como referencia de una de las sondas que se enviaron hace ya años, en los años 80 y tantos, a Júpiter, con la velocidad de datos que se tenía que recibir en aquel momento, pues se ha llegado a mejorar entre 10, del orden de 10 elevado a la 13, la capacidad de transmitir datos respecto a esa época. Ahora mismo, por dar un dato, la velocidad con la que estamos recibiendo y transmitiendo comandos a las Voyager son del orden de los 170 bits por segundo. Ni megabits ni gigabits. 170 y tantos bits por segundo. Mencionaba también la necesidad, puesto que cada vez estamos yendo más lejos, la velocidad de tener una precisión en el apuntamiento hacia dónde se encuentra cada una de las ondas. Bueno, pues en esta transparencia vemos cómo estábamos en los años 60, cuando pues se reciben las primeras imágenes la primera información de las Mariner desde Marte. Estábamos del orden del 10 a la 6 nanoradianes, es decir, estamos hablando pues del orden cercano a los, bueno, pues la milésima del radián, y ahora mismo estamos ya del orden del nanoradián. O sea, eso nos da una información de cómo hemos tenido que ir haciendo mucho más preciso la capacidad de apuntamiento de las antenas. Esto es, por ejemplo, en Marte, sobre la superficie marciana, ¿en qué se trasluce? Bueno, pues un poco si vemos el error en definitiva de la precisión donde se puede apuntar cuando está más pequeña, por ejemplo, es la huella de error que se era capaz de cuando se lanzó el Curiosity respecto a las Viking, las primeras sondas que aterrizaron allí en la superficie marciana. Y aquí estamos hablando en el Curiosity del orden de los kilómetros, de 6 por 19 kilómetros. Bueno, pues la precisión del Perseverance a principios, que aterrizó a principios del año pasado o amartizó sobre la superficie marciana, estamos ya hablando de errores del orden de los metros, de las decenas de metros.
Eso nos da idea, con lo cual bueno, la seguridad con la que se amortiza y con la cual se están recibiendo las informaciones sobre la superficie marciana va incrementándose a lo largo de los años. Unas breves pinceladas también de qué tipo de antenas. Bueno, los primeros diseños, realmente las antenas, antes he mencionado que estamos hablando de antenas centimétricas o milimétricas. Por tanto, los diseños en el fondo son muy parecidos a los diseños de los telescopios ópticos, que precisamente antes comentaba que es hacia dónde vamos a tender en el futuro, hacia comunicaciones ópticas. Bueno, pues las antenas, estas antenas grandotas, en definitiva, es una gran parábola que es capaz de recibir esa radiación, la rebota en el subreflector o reflector secundario, que es hiperbólico, y pudiéndolo mover, podemos, dependiendo de la frecuencia en la cual sea banda X, banda S o banda K que queremos recibir, pues se enfoca esa radiación del reflector en cada uno de estos conos, a partir de la cual entra dentro ya de la cadena, en el interior de la antena, y entra en toda la parte de radiofrecuencia. La siguiente transparencia nos muestra otro diseño. El anterior fue la antena grande, que fue el primer diseño que se hizo en los años 70, y desde los años 90, finales de los 90, y es el mismo diseño que tenemos en las últimas antenas, es lo que llamamos antenas BWG, es decir, Beam Wide Guide, es decir, guiado de onda de haz. Y en definitiva, es un poco lo que antes comentaba. Se recibe en la gran parábola toda la radiación, se refleja en el subreflector y por una serie como si fuera un haz óptico, los distintos focos, reflexiones en distintos espejos, hasta llegar al punto en donde ya se va enfocando la parte, los detectores propiamente, los receptores ya en microondas en las distintas frecuencias. Unos son espejos planos y otros son espejos parabólicos. Aquí hay uno de los... Esto realmente dentro de la antena está tapado. Esa es la parte del agujero que va hacia el exterior de la antena y o llega o bien se refleja para transmitir en esta especie de espejo que es metálico y que vemos aquí en radiofrecuencia. Esto nos da simplemente un esquema geométrico. Por ejemplo, las últimas antenas de diseño BWG que antes mencionaba, toda la parte de la electrónica está dentro. Aquí vemos lo que es el ceiling. Bueno, pues esto es el nivel del terreno. Toda la parte de la electrónica está subterránea, son 7 metros, y por encima tenemos 18 más otros 10, pues del orden de los 28 y hasta 30 y tantos metros, casi 35 metros hasta arriba del subreflector. Esto es una imagen pues, de mayor detalle. Como veía aquí, os quería enseñar el espejo parabólico. Aquí otro de los... se refleja, por ejemplo, este es el M5, se refleja en el M6 y entra ya en toda la parte de recepción, y aquí vemos todo el equipo electrónico, de donde la señal se va recibiendo, se pasa luego a una frecuencia intermedia, es decir, se va haciendo transformaciones en toda la señal para poderlo meter al final en un tipo de señal que sea empaquetada y poderlo transmitir toda la información hacia Goldstone por cable subterráneo, submarino o bien por fibra. Esta es la antena, la DS53, que se ha inaugurado el otro día, el día 16 de marzo. Antes comentaba, como veis, la parte subterránea. Esta es a nivel del terreno. Por aquí es la entrada hacia donde está toda la electrónica, el interior del pedestal. Y esto es, digamos, la parte mecánica de la antena, en donde podemos ver aquí un poco el mecanismo de elevación, de movimiento para elevación, y esta especie de circunferencia que tenemos aquí con 4 motores, 1, 2, 3 y otro que está detrás, para mover en azimut la antena, con lo cual nos
va a permitir enfocar en cualquiera de las 3 direcciones en el espacio la antena para enfocar, como antes comentaba, cualquier satélite. Esta antena ya está estandarizada, son de 34 metros. Curiosamente, las antenas gemelas de los que maneja las estaciones de la red equivalente de la Agencia Espacial Europea, que por cierto está muy cerca de aquí de Robledo y está en Cebreros, pues el estándar son 35 metros. No hemos conseguido ponernos de acuerdo. Bueno, las nuestras son de 34 metros. Pesa toda esta parte 400 toneladas. Para haceros una idea, la estación grande, la de 63, la de 70 metros, son 4.400 toneladas. Esta de las antenas de 34 metros está formada por 348 paneles. Y aquí hay un dato que me gusta mencionar, que es el nivel de perfección de esta superficie real formada por los 348 paneles respecto a la superficie teórica parabólica. Bueno, pues en media, haciendo, y se han hecho una medición a través de un instrumento láser durante toda una noche, para medir cada uno de los paneles, cada uno de los centímetros, digamos, de cada uno de los paneles, que tienen tamaño más o menos de metro por metro. Bueno, pues la diferencia media, cuadrática media exactamente, entre la superficie teórica y la superficie real de la parábola es de 0,21 milímetros. Lo cual pues nos da idea, teniendo en cuenta las dimensiones de 34 metros, de la exactitud en la cual estamos manejando, que sin embargo es realmente imprescindible, porque antes os comentaba que estamos trabajando con ondas ya milimétricas, y por tanto el error ha de ser mucho menor, y por tanto del orden de 0,21, como digo. Bueno, esta antena tiene una capacidad de moverse para buscar el satélite o la sonda correspondiente de 0,8 grados por segundo, es decir, es una velocidad apreciable. Una resistencia al viento y manteniendo la posición en cualquiera de las direcciones que está apuntada hasta 80 kilómetros por hora, y cuando llegan ya hasta 160, digamos, la estructura está diseñada para mantenerse. Cuando estamos ya pues realmente en velocidades ya huracanadas, lo que hacemos es precisamente poner la antena en esta forma que se llama en stow, que es la forma en la que la estructura de descanso, la estructura sufre menos. Esta antena, concretamente la 53, tiene para transmitir, es decir, de telecomando, trabaja en banda X, y en recepción, en telemedida, en banda X y en banda K. Otra, la que no aparece aquí en la imagen, que se inauguró el año pasado, tiene la posibilidad de recibir en banda S, en banda X y en banda K, y de transmitir en banda S y en banda X. Es decir, no todas las antenas de la estación, y lo mismo pasa en el resto de las estaciones de la red, tienen igual cadenas, igual capacidad o bandas de trabajar. Por eso, la oficina que asigna allí en California día a día las misiones desde cada estación, es un trabajo bastante complejo y bastante complicado de ver en qué frecuencias es lo más óptimo para comunicarse con cada uno de los satélites, y por tanto qué antenas se tiene que asignar. Esto es un poco el mapa completo respecto a las distintas antenas que hay en cada una de las 3 estaciones en Goldstone, en España. Estas que están en verde son las que ahora mismo están ya operativas, y estas que están en rojo, la 45 y aquí la 15, que pone aquí abajo HEF, son de la misma tecnología que la nuestra, que aquí está, que la 65, y que se dieron de baja. Estas que están en rojo se dieron de baja en su momento, y estaba previsto darse de baja también la nuestra. Sin embargo, como la seguíamos manteniendo perfectamente y cada vez se necesitan más antenas, pues nos han permitido seguir manteniendo la operacional, y además hemos terminado la semana pasada un estudio para demostrarles
que para ellos es necesario, haciendo una serie de modificaciones que nosotros hemos incorporado a la antena nuestra, en su antena 45 en Australia y en su antena 15 en California, como decía, haciendo una serie de modificaciones, pueden ponerlas en operación y dar suficiente capacidad más o menos equivalente a las de nuevo diseño, que son, como antes mencionaba, las BWG. ¿Cuál es el sistema completo? Me he centrado mucho en cada una de las estaciones, en las antenas, en los satélites, las distintas misiones. Esto es el enlace que se establece, pero el sistema, la red en definitiva, es mucho más que eso. La red tiene también el centro de procesado de la señal. Una vez, como decía, recibido aquí, se envía por vía terrestre, sea por fibras, sea por cable submarino, al centro de procesado de la señal en California. De allí, una vez procesada, lo envían al centro de operaciones, donde determinan cada una de las misiones que es de la información que se ha recibido, y se lo envían, como digo, cada uno al centro de operaciones de cada una de las misiones, es decir, donde están los científicos y los ingenieros, sea del James Webb, sea de la Voyager, sea de las distintas misiones, que son los que finalmente transforman todos esos datos en imágenes muy bonitas, que son las que luego se ven. Muchas veces nos han hecho las preguntas, ¿vosotros sois los primeros que recibir las imágenes de Marte, por ejemplo? Digo, no, en el fondo somos casi los últimos. Casi recibimos esas imágenes al mismo tiempo que NASA o cada uno de los centros de emisión lo cuelgan luego en la red. He comentado también, y esto es muy importante, que en algún momento bueno, pues éramos capaces de recibir y gobernar las antenas de los otros complejos. Bueno, pues en el año, efectivamente, 2017, se empieza un nuevo paradigma de control en toda la red, que es lo que se ha llamado el follow the sun. Y luego introduciré otro para las comunicaciones a la Luna. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, pues significa que las tres estaciones están interconectadas. Y entonces, cada una de esas estaciones, los operadores que tenemos durante el turno de día, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, están gobernando no solamente las antenas propias, sino las antenas de las otras dos estaciones. Hay un periodo de una hora para hacer el que nosotros decimos el handover, es decir, el pasar el testigo a la siguiente. Nosotros se lo pasamos por la tarde a Goldstone, Goldstone se lo pasa a California, y nosotros por la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, o más o menos, los estamos recibiendo el testigo desde Canberra. El testigo quiere decir que con antenas suyas se está recibiendo, que ha habido una serie de incidencias o no, y todo lo que han estado estableciendo y gobernando desde Canberra nos lo transmiten a nosotros. Ahora mismo, como antes comentaba, estamos soportando del orden de unas 50 misiones aproximadamente. Esto me aprovecho también para mencionar cuando bueno, pues entren en el escenario las misiones a la Luna. He comentado antes el follow the sun. Bueno, pues como lo mismo que se apuntan a otros satélites, cuando tengamos que estar apuntando continuadamente a la Luna, se está ahora desarrollando un software para que las antenas, durante el periodo de enfoque desde cada una, o de visión de la Luna desde cada una de las estaciones, es decir, durante la noche, en definitiva, establecer también un turno equivalente, no ya para los operadores en este caso, sino para los mantenedores, los mecánicos que mantienen las antenas, para asegurar que no hay ningún fallo, o si surge cualquier problema, es tener capacidad de actuación inmediata para asegurar el trabajo de esa antena mientras se está enfocando a la Luna. Eso nos lleva al punto en el que en un momento determinado, hace pues eso, 4 o 5 años, NASA tomó la decisión de, si surgía cualquier incidencia durante la noche de cada una de las estaciones o durante el fin de semana en el que el nivel de personal de mecánicos baja, pues asumía que esa antena podía quedar, digamos, no operativa, y si podía establecer el contacto o la comunicación con la misión con otra antena, la realizaba, y si no, pues perdía esa información. Sin embargo, eso no es admisible con las misiones tripuladas.
Por eso se va a establecer un nuevo software de control para manejar y atender continuadamente durante la noche las antenas que estén operativas en cada una de esas estaciones. ¿Cuál es el futuro? Que he ido comentando en algunas pinceladas. Bueno, lo que está muy claro es que se van a generar muchísimo más datos. He mencionado que los rovers, bueno, pues ya transmiten imágenes casi de vídeo continuadamente, lo cual son muchísimo más, pero el nivel de datos va a crecer exponencialmente, por lo menos del orden de 2 o 3 órdenes de magnitud, con los datos biométricos que se van a recibir del estado de salud de los propios astronautas. Eso nos va a llevar, bueno, pues a subir en frecuencia. Antes comentaba que, bueno, podíamos llegar en las milimétricas hasta estamos ahora en 36, poder llegar hasta del orden de los 40 gigahercios, pero más no. Ya entramos ya en un orden de magnitud de la longitud de onda con el tamaño característico de las partículas en suspensión en la atmósfera, con lo cual tenemos que ir a otra cosa. Y eso nos vamos ya a las comunicaciones ópticas, lo cual, por supuesto, también nos genera otra serie de problemáticas en cuanto a la transparencia de la atmósfera. Entonces, pues se está desarrollando, sobre todo en Goldstone, están trabajando en un tipo de antenas que llaman híbridas, en las cuales las antenas de 34 metros le están recubriendo una parte de los anillos que conforman esa antena con unos paneles que son transparentes en la frecuencia de radiofrecuencia, pero son espejos en las comunicaciones o la banda óptica y en concreto en el infrarrojo, precisamente en algunas de las frecuencias que están y se están analizando que sean más transparente la atmósfera a esas frecuencias para asegurar de manera continuada esa información. La antena nuestra o las situaciones de Robledo es tan óptima como Goldstone para estas comunicaciones ópticas. Pues la verdad es que no, allí están en un desierto y tienen mucha menos contaminación, digamos, atmosférica. Por eso, bueno, pues están ahora mismo en estudio de qué manera y otros emplazamientos, ya no solamente el propio Robledo, sino algunos bueno, pues telescopios ópticos que también existen tanto en la península como en las Islas Canarias, que pudieran servir de apoyo a este tipo, en momentos determinados, a este tipo de comunicaciones. Bueno, en la siguiente línea hablaba de las sondas tripuladas o no tripuladas. Alguien me preguntaba, bueno, pues a Marte llegará también las misiones tripuladas. Mi convencimiento es que no en esta década, no en la década siguiente. Hay todavía mucho que investigar para poder asegurar no solo que el ser humano llegue a Marte, sino que sea capaz de volver también. Y por eso es como estadio pues intermedio el poder enviar misiones de nuevo tripuladas a la Luna. Y hay también otro concepto que es el múltiple, como dice el MSPA, que es el Multiple Spacecraft Array, y es el poder, cuando enfocamos en definitiva ahora mismo a Marte, como antes he comentado que había varios orbitadores, varias misiones, no solo en la superficie, que están todavía activos, sino también orbitando Marte. Bueno, desde el punto de vista donde estamos nosotros, Marte es casi como un punto gordo, y entonces todo lo que nos esté transmitiendo desde allí somos capaces de recibir, y luego ya se efectuará a nivel electrónico la separación de la información en cada una de las frecuencias que estamos recibiendo. En ese futuro, bueno, pues se está planteando pues una especie de red, y esto ya es algo que es real. Está aquí la antena en la Tierra. Bueno, pues en Marte ahora mismo hay ya varias misiones que están orbitando y que hacen de relé de comunicaciones. Por ejemplo, cuando amartizó el Perseverance, algunos de los orbitadores, tanto de la ESA como de NASA, e incluso uno de Emiratos Árabes que estaban ya orbitando, sirvieron para recibir la información, y en concreto estaban transmitiendo el módulo de amartizaje en UHF, a través, haciendo de relé,
una de las sondas, como digo, que están orbitando Marte y hacían de relé de comunicaciones con la Tierra. En el futuro, lo mismo con la Luna. La idea es establecer que ya existen varias satélites que están ahora orbitando, que hagan de relés de comunicaciones. En definitiva, cada vez se va a ir complicando y perfeccionando también mucho más las comunicaciones interplanetarias. Esto es un poco para demostrar lo que antes comentaba. Por ejemplo, desde Júpiter, enfocando en el rango de las radiofrecuencias, pues el diámetro, el tamaño de la huella que nos llega a la Tierra es del orden de 200 veces el diámetro de la Tierra. Sin embargo, trabajando con frecuencias ópticas, estamos hablando del tamaño de la mitad más o menos del diámetro de la Tierra, lo cual eso nos permite, aparte de frecuencias mucho más altas, aumentar, como podemos ver, sustancialmente del orden de 2 órdenes de magnitud, un poco más, en la velocidad de transmisión de datos. Esto es un concepto en el que, lo que antes comentaba, las antenas híbridas, también los telescopios ópticos. Este año, a principios del mes de septiembre, se va a lanzar una sonda que se llama Psyche, que va a ir hacia uno de los, realmente de las piedras, uno de los asteroides que están en el cinturón de asteroides, que se llama así Psyche, y que se ha elegido porque, por la información que se tiene de él, es muy metálico y, por tanto, bueno, pues a estudiar pues, ese tipo de asteroide que tiene otras características distintas. Bueno, pues aprovechando eso, se ha puesto también en ese satélite un sistema de nuevo desarrollo de comunicaciones ópticas, y se va a utilizar inicialmente para los telescopios, para recibir esas informaciones ópticas, el telescopio de Monte Palomar, que tiene 12 metros de apertura, de diámetro. Por ejemplo, el telescopio de Canarias, el Gran Tecan, podría, y no sé si tendrán algún tipo de acuerdo, pero podría efectivamente servir también para recibir las comunicaciones de esta sonda. El equivalente en las antenas estas híbridas, que ahora mismo se están desarrollando en Goldstone, la primera de las antenas, será equivalente a unos 8 metros de diámetro, es decir, de telescopio óptico. Una antena de 34 metros de diámetro va a trabajar 34 metros de diámetro en radiofrecuencia y 8 metros de diámetro en comunicaciones ópticas. Esto es un resumen que voy a ponerlo para al final. Para demostrar, tenemos nosotros allí en la estación una especie de aplicación que se llama DSNOW, en el que además se puede entrar dentro de la web de la NASA, buscando DSNOW, pues sale una pantalla en tiempo real en donde se muestra cuáles son las antenas en cada una de las 3 estaciones, la estación de Robledo, la estación de Goldstone, la estación de Canberra, cuáles antenas las que están activas. Como vemos, aquí están ya las 6 nuestras, la grande de 70 metros y todas las demás, las 4 de nuevo diseño, de nueva generación de 34, y la antigua, pero que sigue operativa, también de 34 metros, las 3 de 34 metros que están en Goldstone y que, como antes he comentado, están construyendo, aquí está la 24, la 25 y la 26, y están construyendo ahora mismo la 23, y pues posiblemente pongan en operación la antigua, que ahora mismo está fuera de servicio, equivalente a nuestra 65, y lo mismo en Canberra. Entonces, en esta app es realmente muy interesante porque no solamente muestra la que en cada momento está transmitiendo, sino veis aquí tenemos unas denominaciones de las misiones con las cuales están trabajando. La MRO, que este es uno de los, es el Mars Reconnaissance Orbiter, y este es uno de los orbitadores marcianos. Pues además, clicando sobre ello, también en la aplicación da una información de la misión, de cuándo se lanzó, qué tipo de misión tiene, cuáles son las características del satélite, etcétera. Que realmente es una información muy, muy interesante. Y esto es, pues, más o menos lo que os quería comentar. Entonces voy a parar. Yo creo que sí, ahí estamos. Esto es lo que quería comentar. Bueno, pues son más o menos 1 hora lo que
intentado sintetizar más o menos la información de lo que no solamente son las comunicaciones espaciales, sino un poco de qué tipo de tecnologías estamos trabajando, de cuáles son las que se van a incorporar en el próximo futuro y también hacer pues un poco hablar de mi libro, como decía, ¿no? de poner en el contexto y resaltar la importancia que tiene la estación de Robledo dentro, ahora mismo y así reconocido, dentro de la red de espacio profundo de la NASA. Y esto es lo que os quería comentar. Bueno, pues estoy abierto a vuestras preguntas en la medida que sea capaz de responder, porque como podéis ver, hay bueno, pues mucha información, mucha tecnología detrás de todo esto. Allí en la estación somos 90 personas. Está muy estandarizado y muy especializado el tipo de personas, el tipo de capacitación de cada uno de ellos, y por eso para nosotros el lema que tenemos es no nos podemos fallar unos a otros, puesto que si uno falla, la cadena falla por completo, puesto que los que son operadores saben operar, pero no saben mantener. Los que son los mantenedores de cada una de las piezas saben mantener lo suyo, pero no otras cosas. Por eso, como digo, son tecnologías pues muy avanzadas y que han ido además tirando bueno, pues hablando ya mucho más amplio, han ido tirando de desarrollos de equipos electrónicos que luego se han ido incorporando en las comunicaciones civiles, en el desarrollo de los móviles, etcétera, etcétera. Pues nada más. Gracias a todos vosotros. Mi general, la verdad es que es un privilegio el haberte escuchado, un privilegio poder acceder a toda esta información y a la importancia y saber el papel que estamos jugando en todo esto, en las comunicaciones, en el espacio profundo y nada más. Yo en un ratito me voy a levantar, te lo digo porque si se extienden las preguntas, pues a lo mejor ya no estoy por aquí, pero que Ignacio seguro que te Ningún problema. Estupendamente y tal. Pero yo te lo agradezco ya de antemano, muchísimas gracias y nos veremos por ahí en cualquier ruta un día de estos. Exactamente, y de paso me atrevo a lanzar ahí una posible visita a la estación. Sí. En esto quiero introducir, sabéis que también aparte de la estación pegado está lo que es el centro de entrenamiento de visitantes de la estación, que por distintos motivos y circunstancias, y no solo por el COVID, pues ahora mismo está cerrado. Ignoro cuándo se abrirá, ya digo que no es cuestión ya del COVID, hay otra serie de cuestiones también. Pero sirve, y eso es verdad, de pequeño museo y bueno, tiene mucho interés el visitarlo y, por supuesto, como digo, una visita con tiempo tiene que prepararse por aquello de las autorizaciones, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues da motivo e idea no solo para contar y ver en la realidad lo que, bueno, os he podido esbozar, sino da motivo a una cantidad de fotos espectaculares, os lo puedo asegurar. Sí, me lo han comentado Jesús y compañía que estuvieron por allí y hablaremos de eso, hablaremos de efectivamente una visita de los que buenamente puedan hacer esto y te lo pediríamos con tiempo. Eso es. De acuerdo, pues muchísimas gracias otra vez, de verdad. Y ahora pues los que tengan preguntas pues que empiecen ya y nada, si eres tan amable pues nos vas contestando. Muy bien. Me parece Diego ha pedido... Sí. No sé si me oís. Sí, yo por lo menos sí. Pues bueno, lo primero, mi general, decirte que muy interesante la charla y quería preguntarte por los retardos. Por los retardos en misiones lejanas, o sea, y los retardos en el comando, sobre todo con los, digamos, bueno, pues los rovers, etcétera, en misiones marcianas y tal, y cómo influye eso, digamos, en el operador cuando se equivoca y tiene que digamos, deshacer el comando o la orden, ¿no? Bien, una pregunta muy interesante. Déjame primero dar dos datos para que nos sitúe y luego, a continuación, también cambiaros la idea que casi todos seguramente tenéis, porque es un cambio
de filosofía distinto a lo que es el comando, decir, alguien que está gobernando y las reacciones inmediatas, no. Y por tanto eso implica una forma de operar radicalmente distinta. Bueno, decía primero dos datos. Ahora mismo el llegar la información, o bien volver la información que desde la Voyager 1, la que somos capaces de ver nosotros, a la velocidad de la luz, estamos trabajando en el espacio, y la velocidad de transmisión es la de la luz, pues tarda 22 horas. Lo que nos envía en un momento determinado la Voyager, tardamos prácticamente un día en recibir. Otro dato. Cuando amartizó, se me va siempre la palabra aterrizó, amartizó el Perseverance, cuando nosotros vimos la imagen que estaba posado en la superficie marciana, realmente hacía 11, 12 segundos que ya había ocurrido. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Perdón, 12 segundos, 12 minutos, no 12 segundos, perdón, 12 minutos, que ya había ocurrido. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que el sistema digamos, de operación tiene que ser y es mucho más automático. Es decir, lo que se comanda cada una de las ondas, dice, bueno, por eso es fundamental la marca o el marcaje del tiempo. Es decir, en el tiempo tal, esto vas a hacer no sé qué, no sé cuántos, va a tomar una serie de imágenes o no sé qué, luego lo que haga lo transmitirá en el tiempo cual y luego lo recibiremos. Nosotros no sabemos lo que realmente está ocurriendo hasta que nos llega en el round trip, es decir, en el viaje de ida y vuelta, y por tanto estamos hablando de una serie de minutos, por ejemplo, en Marte, que eso ya ha ocurrido. Otro ejemplo, cuando conocéis también, ya habéis oído, que efectivamente hay el primer helicóptero que está volando y ha volado, y al menos que yo sepa, 23 veces en la superficie, en la atmósfera marciana. Bueno, pues se programa de tal manera que el día tal, que el día marciano se llama Sol, bueno, pues el día tal en cualquier caso, pues a tal hora va a poner en marcha lo que son los motores eléctricos, se va a elevar, va a volar durante tanto tiempo hasta la altura, se le dan una serie de comandos y cuando llegue toma una imagen, una serie de imágenes también durante el proceso, y cuando llegue toma una imagen de dónde ha aterrizado. Pues así se comprueba, cuando luego nos llega, se comprueba, como digo, que efectivamente ha volado, o como ocurrió en diciembre pasado, el 17, me parece, de diciembre, que tenía previsto el vuelo 19 y no pudo hacerlo. ¿Y sabéis por qué no pudo hacerlo? Puesto que se había adelantado el otoño marciano, que normalmente es hacia finales de febrero, se había adelantado a finales de diciembre, primeros de enero, y una gran tormenta de polvo marciano había arrasado por todo el cráter, el G0, donde está el Perseverance y también el helicóptero. Entonces, la gran nube de polvo marciano lo que hizo es un efecto de calentamiento de la atmósfera, que ya de por sí es muy débil, es tan débil como en condiciones normales, como 100 veces más débil que la atmósfera terrestre. Bueno, pues se calentó, se debilitó mucho más, disminuyó la densidad y no fue capaz de proporcionar la sustentación suficiente para poder despegar. Aparte de que también la tormenta de polvo pues cubrió los paneles solares y le impidió recargarse lo suficiente como para, hasta días después, poder transmitir información o las primeras imágenes, ¿no? Por tanto, volviendo a la pregunta inicial, el concepto de retardo es vital para diseñar los comandos de cuándo tiene que hacer una cosa y cuándo tiene que recibirlo. Con Marte es mucho más, digamos, más crucial, puesto que estamos hablando ya de unos minutos. Apenas tiene casi significado o incidencia cuando estamos hablando de las misiones en Júpiter o en el cinturón de asteroides o mucho más allá. Se le envía y, bueno, pues ya lo tomará para que le llega pues dentro de no sé cuántas horas, tomará y ya lo recibiremos al día siguiente o 2 días después. O sea, eso ya no tiene, digamos, tiempo tan inmediato. Sin embargo, cuando estemos hablando con la Luna, de las comunicaciones con Luna, que ahí vamos a tener unos segundos efectivamente de retardo, eso sí que va a ser nuevamente crítico.
Y ahí sí que, bueno, pues se tendrán que diseñar entonces las misiones, los telecomandos, de tal manera que se tenga en cuenta ese retardo. No sé si más o menos conseguido. Sí, no. Y yo si puedo abusar, si Ignacio me lo Sí, permite. Sí, no sí. hay ninguno. Sí, perdona, solamente una cuestión. Los que queráis intervenir, si os pediría, por favor, abajo tenéis un icono que pone reacciones, levantar la mano y os voy dando entrada. Mi general, te quería preguntar, Sí. porque tengo idea de que hay una misión china en la cara oculta de la Luna. De la Luna, correcto. Entonces, yo he querido imaginar, y sobre todo por lo que has comentado, que al no tener una línea visual directa, ¿no? Pues Correcto. entiendo que ellos están utilizando a su vez algún tipo de satélite en la Luna Correcto. para hacer de Correcto. relé. ¿Es Exacto, así? exactamente. Vamos a ver. Este tipo de cosas, claro, tienen su paso. Bueno, primero os quiero comentar. Esto yo desconozco y no tenemos información. No entramos en todo tipo de canales para tener esa información. Yo desconozco la red de espacio profundo que tenga China, pero la tiene, sin ninguna duda. Pero bueno, aquí, como antes he comentado al principio, si hablamos de la Luna es espacio lejano, vamos a dejarlo así. Entonces, efectivamente, el primer paso para todo esto que estamos hablando, antes de, vamos a decir, aterrizadores, porque si no nos perdemos. Se necesita previamente, como he dicho al principio, asegurar línea directa, comunicación directa con tierra, con el artefacto que sea. Entonces, si estamos hablando ya de algo sobre la superficie y sobre todo si está en la cara oculta, pero en cualquier caso, si estuviera en la superficie visible de la Luna, como también, bueno, pues estamos, estamos girando la Tierra, en algún momento alguna de las estaciones estaría en línea directa, ¿no? Entonces ellos tienen efectivamente naves, satélites de comunicaciones que son orbitadores, como tenemos tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea en Marte y también en la Luna. O sea que ese es el motivo por lo que se está recibiendo esa información. Los chinos están recibiendo la información de su rover de superficie. Vale. Yo es que, he leído o he visto en algún, no sé si sea cierto, ¿no? Que habían desplegado una antena en el cono sur en Sudamérica. No recuerdo si era Chile o era Bolivia, y era, bueno, sin entrar en temas de geopolítica, pues algún gobierno afín o etcétera, pues que habían desplegado alguna Sí. en el cono sur y tal, pero vamos, que es algo más del rumor que de otra cosa. Pero Sí. bueno, muchísimas gracias, porque he entendido lo del el relé con la cara oculta de la Luna, que es algo curioso, ¿no? Que hayan mandado una misión ahí. Yo no sé si será porque no quieren que les vea nadie o no lo sé. Yo creo que son otro tipo también de intereses. Vamos a ver, más o menos, como sabéis o de luego os imagináis, la Luna está bastante fotografiada. Entonces, hay efectivamente, claro, pues zonas de interés, bueno, pues no solo científicos, sino, bueno, mira, ya introduzco también otro tema. El interés, aparte de lo que antes he comentado, de volver misiones tripuladas como paso intermedio y de estudio y de investigación para ir a Marte, la Luna, desde esta década, y de hecho nosotros ya hemos recibido algunas visitas de algunas compañías comerciales que pues van a lanzar misiones, en principio satélites de exploración allí a la Luna, pero con misiones puramente comerciales, es decir, de minería, en definitiva, minería. Sí. Y eso pues nos lleva a la comercialización y eso nos abre ya otro campo muy, muy distinto, incluso desde el punto de vista legales, etcétera, etcétera. A mí ya todo eso se me escapa. Pero es cierto que ya se va, digamos, a comercializar la exploración lunar. Sí, eso había entendido, que había, no sé si se me ha olvidado la tabla periódica ya, pero no sé si era selenio, teluro, algún tipo de elemento raro que incentivaba la explotación minera en la Luna y que probablemente la cara trasera pues fuera donde
bueno, pues no sé, iban a explorar, pero no tengo ni idea, la verdad. Sí. Pues muy interesante, muy interesante. No, que yo no quiero abusar, no sé si hay preguntas. No, en principio... Mira, perdóname, Ignacio, es que me sirve no. para añadir una cosa también. Antes he comenzado la Agencia Espacial Europea, que hablaba de Cerreros. La Agencia Espacial Europea tiene también su propia red que se llama STRAC y que tiene la de Cerreros, tiene Australia también, pero en lugar de la costa este, donde estamos nosotros en Canberra, ellos lo tienen en la costa oeste, muy cerca de Perth, en Unorcha. Y en el hemisferio sur, porque necesitaban un tercero, bueno, pues llegaron a un acuerdo con la Agencia Espacial Argentina y lo tienen en Malargüe, que está cerca de la cordillera, cerca de Córdoba, me parece que es. No, yo no estaba allí, pero vamos, tienen en Argentina en definitiva. O sea que, en definitiva, esté donde esté, como mínimo 3 estaciones para poder hacer esa triangulación y asegurar continuadamente, más o menos separados, unos 120 grados en longitud aproximadamente. Uh-huh. Y otra cosa que te iba a preguntar, entiendo que la zona donde se ubican todas estas antenas, al igual que en aeronáutica, pues hablamos de zonas restringidas o de zonas prohibidas, etcétera. ¿Tienen algún tipo de limitación a la radiación electromagnética o a la radiofrecuencia, la emisión de radiofrecuencia, etcétera? Sí, vamos a ver. Una de las preguntas típicas es, anda, ¿y por qué se eligió en su momento ahí en Robledo, en ese valle? Bueno, la verdad es que fueron 2 motivos. Uno, porque en ese momento se conocía bastante poco y por tanto se desconfiaba mucho del tema de interferencias. Y entonces se buscó, bueno, pues algún sitio lo más lejano posible de zonas habitadas. Por eso en California se fueron al desierto de Mojave, en Canberra se fueron a la zona, al Parque Nacional de Timbimbila, que decimos Canberra, pero está a 40 y tantos kilómetros de Canberra realmente. Y por eso se eligió pues una zona, una especie de valle que efectivamente pues hace como de caldera para todo tipo de interferencias, y estamos hablando al principio de los años 60 y tantos. Que la cosa ha ido evolucionando, sobre todo con los repetidores de las comunicaciones móviles y últimamente con el tema del 5G. Con el 5G entramos ahora ya en problemas de interferencias algo más serias, puesto que están trabajando ya lo que, como antes comentaba, en la banda S, en los 2 GHz. Y es uno de los problemas duros. Otra de las razones por las que se eligió ahí, porque se podían haber ido a Teruel, ¿no? Porque cuando decía, coño, pues ya de irnos lejos nos vamos a Teruel. Bueno, pues también, como los primeros años, prácticamente todo el personal de la estación, de las 3 estaciones, a decir verdad, tanto Robledo como de Fresnedillas como de Cebreros, era personal americano. Entonces, hombre, querían estar más o menos cerca, o no muy lejos al menos, de un aeropuerto internacional, y en este caso por el aeropuerto de Barajas, ¿no? Pero bueno, como digo, el tema de interferencias efectivamente y por tanto hay un acuerdo con el tema de coordinación de frecuencias y también con el espacio aéreo para no interferirnos mutuamente, ni los aviones en un momento determinado nos produzcan algún tipo de interferencia, porque estamos hablando de pinceles muy estrechos. Os he comentado del orden de miligrados. Entonces, si da la casualidad en ese momento que interceptan con el avión, pues se produce un pequeño glitch o una pequeña interrupción de la comunicación que nosotros lo apreciamos. Y si estamos trabajando, estamos transmitiendo con potencias muy altas, también producimos interferencias en los sistemas de a bordo de la aeronave. Por eso hay una especie como de zona de exclusión radioeléctrica a lo largo de la zona. Sí. Eso me imaginaba. Bueno, parece que no hay muchas preguntas más. Un instante. Simplemente yo quería hacerte 2 preguntas, dado que no se animan. Una de ellas estaría relacionada con el uso de superordenadores de nueva generación, ordenadores cuánticos, etcétera. Sí. Se ha planteado, con la cantidad de datos que recibís, habría que ir a ordenadores de este tipo para acelerar el procesado de datos, porque en muchos casos los datos que recibáis, la respuesta, el procesado rápido es crítico. Porque a todo el tiempo de recepción de la señal le sumas un tiempo de procesado largo,
no puedes tomar acciones en un tiempo razonable. Esa sería una pregunta, si quieres. Y la otra es que sigo percibiendo, hubo una época en que parece que empezaban las colaboraciones de las misiones espaciales entre diferentes países. Ahora la sensación que tengo es que se ha abierto la veda y cada uno va a su bola, y lo más grave, que antes lo habéis citado, me parece que lo has citado tú, también Diego en algún momento, empiezan los intereses económicos. Y si no hay alguien que regule eso, puede transformarse esto en una situación realmente peligrosa, algo parecido a la misión de Naciones Unidas, pero pensando en el espacio debería empezar a pensarse. ¿Hay algo de eso? Vale, bien, gracias, de verdad, dos preguntas muy, muy interesantes. Uno, el mundo cuántico. Bueno, de repente, pues, hombre, no es de repente, pero bueno, parece que surge y salta ya a la palestra para conocido de todos el tema de la física cuántica y las cuestiones cuánticas. Y efectivamente el procesado cuántico y también el encriptamiento cuántico. Entonces, de las dos cosas que has comentado, las dos son aplicables, las dos que comento. Efectivamente, ahora mismo los cuellos de botella realmente no es en muchas cosas, no es en la obtención de información, sino de la posibilidad de procesar esa ingente cantidad de documentación que se recibe en un tiempo operacionalmente válido. Esa es la cuestión. Entonces, efectivamente, el tema de los ordenadores cuánticos para procesar toda esta base toda esta serie de datos va a ser crítico. Desde luego, en la segunda mitad de esta década y a partir de ahí, desde luego. Pero no solamente eso. He comentado también, y por tu segunda pregunta, además enlaza con la segunda pregunta, el tema de la encriptación. Hasta ahora, NASA es una agencia en principio abierta, bueno, tiene sus informaciones reservadas, pero bueno, entrega los datos al mundo científico para aprovechamiento, el entorno científico mundial, ¿no? Sabemos que hay hackers en todo. Y entonces también, por supuesto, y últimamente, en los últimos meses, como os podéis imaginar, y sobre todo en las últimas semanas, se han sufrido ataques muy concretos y muy claros. Y desde hace ya, yo te diría que un año aproximadamente, ya previendo todo esto, se están incorporando medidas cada vez más restrictivas en el intercambio de información, para hacer cada vez más seguras las comunicaciones y también las comunicaciones espaciales. Por tanto, ahí entra ya en juego el encriptamiento, las técnicas de encriptamiento cuántico. Es fundamental. O sea, eso ya no tiene vuelta atrás. Y además, al menos lo que sabemos hoy por hoy, es la única solución. Y esto enlaza con lo que tu segunda pregunta y lo que antes esbozaba yo un poquillo. Efectivamente, entramos ya en la época en la que las comunicaciones, vamos a dejarlo de momento lejanas, pero no tan lejanas, también a los asteroides, ¿no? En el que ya hay grandes corporaciones, grandes empresas, dado que también se ha llevado la capacidad de posicionar o de lanzar satélites al espacio por compañías privadas, por tanto se ha privatizado, no me salía la palabra, se ha privatizado el acceso al espacio, también ya se ha privatizado y se empieza a comercializar el acceso a la investigación con fines finalmente económicos y comerciales, pues otros planetas, la Luna y otros planetas. Eso, pues lo mismo que se consiguió regular más o menos, aunque hay mucho que hablar también, en lo que son las posiciones geoestacionarias para regular las comunicaciones fijas, geoestacionarias, con los satélites en la Tierra. Lo mismo se intenta regular este tipo de exploración interplanetaria. Pero, y esto es una opinión muy particular, yo creo que eso fracasará. ¿Por qué? Pues porque, como en su momento, según se iban descubriendo en la Tierra a lo largo de los siglos,
pues nuevos territorios y se iban explotando y se iban comercializándose. Y Holanda, por ejemplo, su exploración fue basada en la Compañía de Indias, ¿no? Y lo mismo Inglaterra. Los únicos Quijotes fuimos nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser muy difícil regular todo eso, sinceramente. Pero es una opinión personal. Ya, no hay movimientos en este momento claros a nivel internacional para intentar poner un poco puertas No, lo que sería no. De momento estamos, como antes decía, en acuerdos, bueno, pues para apoyo en las comunicaciones con varias agencias, como antes he comentado, pero no lo hay, y menos desde el último mes con Roscosmos, y no lo ha habido, en lo que yo sepa, con la agencia china correspondiente, ¿no? Y esa es la realidad. Sí. De todas formas, bueno, pues yo siempre soy bastante, o quiero ser bastante optimista, ¿no? A pesar de ser realista con todo esto, de ser bastante optimista. Y entonces, lo que estoy absolutamente convencido es que los problemas y los retos que se vaya a enfocar en la próxima década, todavía no somos, podemos vislumbrar algo, pero todavía no somos capaces de imaginar. No, ¿por qué? Puesto que entramos en un desarrollo y esto ha sido, bueno, ponía algunas transparencias simplemente para dar idea de cómo el crecimiento ha sido exponencial en velocidad de datos de transmisión, en anchos de banda disponibles, en frecuencias utilizables, y lo que eso implicaba en los desarrollos de los artefactos electrónicos a todos los niveles que han llegado, pues eso, ahora mismo no lo sé exactamente, pero la capacidad de procesado que tenían las primeras misiones, incluso las Apolo, bueno, se quedan en uno de los móviles de primera casi generación nuestros. O sea, cualquier móvil de estos actuales ahora mismo que tenemos, vamos, es órdenes de magnitud respecto a la capacidad de procesamiento inicial, ¿no? Con lo cual, yo creo que, bueno, el desarrollo nos va a llevar a campos ahora mismo que todavía no somos capaces de imaginar realmente. Sí. Una última pregunta que también antes me ha saltado. Veo que todas las antenas que utilizáis son antenas físicas. Sí. No se utilizan sistemas electrónicos, matriciales. No se ha considerado el intentar hacer como un array, una matriz de antenas pequeñas para conseguir una antena de mayor tamaño. Sí, de hecho eso es algo más complicado, porque efectivamente eso implica sintonizar, permitidme la expresión, ¿no?, varias antenas, y eso se utiliza para radioastronomía. En alguna de las transparencias ponía como 3 grandes áreas, que era pues eso, lo de navegación, otro telecomunicación, sea up o downlink, y una tercera, digamos, área de trabajo es en radioastronomía. Cuando estamos, claro, para radioastronomía, estamos hablando ya no ya de señales que nos vienen de satélites o sondas dentro del sistema solar. Estamos hablando de señales que nos llegan y que recibimos en bandas conocidas. No estamos hablando conocidas para estas antenas, es decir, no estamos hablando de rayos cósmicos, de rayos X, perdón, de esos rayos, digamos, de más alta frecuencia. Estamos hablando de rayos o de frecuencias milimétricas, centimétricas, en la banda X, en la banda Ka, o banda S, ¿no? O sea, en ese tipo de bandas conocidas. Entonces, estamos enfocando a estrellas, y ya estamos hablando de años luz, decenas de años luz, o centenares de años luz, o miles de años luz también, ¿no? Entonces, bueno, para poder tener una capacidad de una especie de antena o oreja suficientemente grande, efectivamente lo que hacemos es de 2 antenas o más antenas, pero en continentes distintos, y eso de vez en cuando se hace con Goldstone Canberra, Goldstone Robledo o Robledo Canberra, e incluso con antenas de la agencia india también, que tienen la península indostánica, y eso se está trabajando en ello. Pero no solamente eso, o sea que eso para radioastronomía sí, pero también otra cosa.
Hubo un momento, he comentado la antena grande de 70 metros que se pone en servicio en el año 74, bueno, y estuvo, al principio era de 64 metros, no de 70. Unos 14, 15 años ahora mismo, a ver, 74, pues en los finales de los 80 y tantos, casi en el 89 o por ahí, 88, pues se hizo el upgrade, es decir, se aumentó a 70 metros. Muy bien, sobre todo estaba enfocado para comunicarse con las Voyager, pero es una antena muy grande, es una antena muy costosa, muy pesada, muy difícil también de manejar, y llegó un momento en que los costes de mantenimiento diciendo, ¡pah!, se nos hacen gigantescos. De hecho, son un orden de magnitud los costes de mantenimiento de esa grande respecto a una de las pequeñas de 34 metros, que además eran mucho más óptimas cuando íbamos subiendo en frecuencia en banda X, por ejemplo, ¿no? Y entonces, realmente el concepto, y fijaros que hablaba que ahora mismo tenemos 6 y de momento ahí se para porque está una de 70 metros, otra de 34 pero de generación antigua, pero que no sirve y la utilizamos, y luego 4. ¿Y por qué 4? Puesto que si se consigue, que se hace, sintonizar en un momento determinado esas 4 antenas, las 4 de 34 harán el efecto, la convolución de ellas, el efecto de una antena de nueva generación, pero de 70 metros de diámetro. Y se pensaba dar de baja la antena de 70. Lo que pasa es que como la Voyager ya sigue funcionando, las misiones antiguas siguen funcionando, y vaya, a pesar de los costes, pues se le han ido cambiando cosas, cambiando pues el sistema de apuntamiento de la antena con un software mucho mejor, se le ha ido poniendo electrónica más moderna, menos costosa de mantener, etcétera, etcétera. Sin embargo, la parte mecánica sigue siendo tan costosa como al principio de mantener, ¿no? Pero por eso no se ha decomisionado, como dicen, no se ha dado de baja. Pero sí, efectivamente, la idea inicial era decir, oye, pues con 4 antenas más pequeñas las sincronizamos y nos da el equivalente a una grandota. Bueno. Ignacio, no se te oye. Ignacio, tienes apagado el micrófono, Ignacio. Lo había apagado antes. Moisés, no queremos abusar más, parece que no hay más preguntas. Y, hombre, aunque estamos muy a gusto charlando y nos encanta la información que nos está facilitando, también entiendo que tenemos vida fuera de la conferencia. Así es. Entonces, lo único que me queda es, salvo que tú quieras añadir algo más, pues bueno, darte las gracias en nombre de la asociación por esta conferencia y espero que por las futuras, y como tú bien has propuesto, por una visita que haremos, que ya hicimos, si no recuerdo mal, hace tiempo una, sí. Entonces siempre será un placer repetirla. Entonces, pues nada más, Moisés, insisto, muchas gracias por todo, un placer y espero que nos veamos pronto con alguna, ya nos propondrás alguna otra conferencia porque creo que el mundo en que te mueves es un mundo bastante interesante. Habrá más temas, supongo, que la comunicación con el espacio profundo. Pues mira, bueno, primero agradeceros a todos vosotros la paciencia de la chapa que os he dado, que, bueno, entiendo que porque en sí mismo el tema es muy atractivo, pues es capaz de aguantar todo esto, ¿no? Pero bueno, recogiendo el guante, hay un tema que yo entiendo que puede ser en el entorno aeronáutico nuestro muy atractivo y os lo he lanzado. Hay un helicóptero, es decir, hay un artefacto que vuela en la atmósfera marciana. Pues bueno, es un tema que me interesó desde el principio y bueno, pues he enviado, mencionaba que era académico de la Academia de Ciencias y Artes Militares, ¿no? Y como tenemos de vez en cuando que enviar algún articulillo, pues he enviado ya un par de articulillos hablando de, bueno, de la evolución operacional del helicóptero Ingenuity a lo largo de los distintos vuelos, hasta ahora los 23, y a lo largo del próximo 18 de abril, que cumplirá el primer año del primer vuelo. Entonces, bueno, eso puede ser, ya digo, tengo escrito, no he hecho ningún tipo de presentación todavía, pero puede ser un motivo curioso, no sé si interesante, pero al menos curioso de charla. Muy interesante.
que muy interesante el ver un artefacto volador en una atmósfera diferente a la terrestre, pienso que puede ser enormemente interesante. Lo dejamos a tu criterio, las fechas, porque tendrás que prepararla, pero sí te tomamos la palabra. Me atrevo a decírtelo ya directamente sin consultar con nadie más. Pero te tomamos la palabra. Hablaremos de este tema. Pues aceptado el reto. En general, Moisés... Queridos amigos... Muchísimas gracias, mi general. Gracias por todo y un placer. Nos vemos pronto. Ha sido muy bueno. Adiós y buenas noches. Adiós a todos.